Si usted viste como panista, ¿usted qué es? Si usted habla como panista, ¿usted qué es? Si usted se dirige como panista, ¿qué es usted? Si usted roba como panista, ¿qué es usted? Si usted anda con panistas, ¿usted qué es? Si usted miente como otro panista más, ¿usted qué es? Si usted traiciona como panista, ¿usted qué es? Si usted hace como panista, ¿usted qué es? Y si usted trafica como panista, ¿usted qué es? El resultado no es otro más que un narcotraficante, asesino, hipócrita, del traicionero cártel del PAN. Escúchenlo bien, del PAN. Al juez Brian Cogan solo le faltó decir que García Luna parecía un panista, ya que encajaba perfectamente con las características que describen de cuerpo entero a los genocidas y ladrones de cuello blanco, que alguna vez prometieron el cambio en México, y hasta el día de hoy el pueblo no recibe más que traiciones de su parte. Nos hemos dado cuenta que no son otra cosa más que unos verdaderos hipócritas, donde su divisa es la mentira, y en su mente retorcida por la ambición, alucinan que luchan por el bien de México. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que representa la ley y seguro se lo cree. Pero su conducta es la misma que la de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo el juez Brian Cogan al condenar a 38 años de prisión al representante de un sistema de seguridad pública y judicial corrompido y podrido desde los más altos rangos de la política, tanto del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias como la DEA y la CIA, así como del gobierno mexicano en turno, ya sea del PAN o del PRI, englobando a todo un sistema de justicia y seguridad, llámese presidente, magistrados, jueces, comunicadores, gobernadores, alcaldes, la policía federal, el mismo control de aduanas. Era toda una mafia tenebrosa y oscuramente organizada. Hoy, el Partido de Acción Nacional y Felipe Calderón se quieren deslindar y desconocer a García Luna y su modo de delinquir, por lo que han ofrecido una recompensa para encontrar al idiota que se los crea. Igualar con el Chapo Guzmán a García Luna es por mucho una distante y enorme diferencia a la realidad, ya que si bien el Chapo siempre estuvo con un perfil definido como un capo, García Luna era quien se suponía debería de darle protección y seguridad a un México ya castigado y azotado por tantos agravios de los gobiernos priistas. Pero, para sorpresa de nadie, no fue más que un traidor que, cegado por su ambición y el mismo Felipe Calderón, sumergieron a México en uno de los capítulos más oscuros, con un genocidio donde el costo de vidas y sangre fueron incalculables. Este capítulo apenas comienza, porque los gringos están locos, pero no tragan fuego. El día 16 de octubre, el país que es el rey del consumismo de sustancias ilícitas, se vistió de juez y sentó en el banquillo de los acusados a un peón, al cual sentenciaron sin mostrar prueba alguna a los medios, ya que esta información suele ser pública y solo se vio su ausencia. ¿Qué es lo que esconden? ¿A quién encubren? ¿Cuánta pus le saldrá a este caso podrido y plagado de complicidad y omisiones? Tal pareciera que se quisiera ayudar a García Luna en este caso, darle algo de beneficio de la duda, pero no. Él es un completo delincuente, ya sentenciado con papelito en mano. Aquí eso es innegable. Pero hay muchas irregularidades. En Estados Unidos, un policía cuando te llega a parar para infraccionarte, tú puedes pedirle su identificación, su número de policía
y ellos como son propiedad del ayuntamiento de la city, ellos del condado, ellos te están obligados a darte esa información porque son de propiedad pública, por así decirlo, ¿verdad? Entonces estos casos también como son de origen público, como el de García Luna, están obligados a mostrar toda la evidencia, todas las pruebas que se tenían para llegar a un dictamen, a una sentencia para este hombre, ¿verdad? Vamos a eso lo vamos a desmenuzar más adelante, pero primero vamos a presentar este video del dirigente de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Pablo Gómez, que se presentó en el programa de los periodistas, un programa 100% recomendable, unos señores profesionales en la cuestión de la entrevista, nada que ver con los chayoteros de Televisa, porque este señor Pablo Gómez ya había salido en la mañanera con la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí dio una explicación muy similar a la que dio en el programa de los periodistas, pero en la mañanera nos dijo un dato, que el desvío de recursos de los contratos fraudulentos que tenía García Luna con esta familia Weinberg, una parte, no todo el dinero que cobraba, pero sí una parte iba a dar a una campaña política de un partido político, al financiamiento de una campaña de un partido político. Y para sorpresa de todos, este partido político no era el PAN, sino más que otro, el costal de estiércol del PRI. Este dinero iba para las campañas priistas. Esto no lo dijo en las mañaneras, pero sí lo dijo en los periodistas. Así que vayamos a ver primero esta parte y después vayamos a otra opinión que tiene otro especialista también en cuanto a lo de las pruebas de García Luna. Así que primero es lo primero. Vayamos a ver este video. El conjunto de fraudes que organizó García Luna en México contra el Estado mexicano supera los 600 millones de dólares. De dólares. Y repito, de dólares. No vayan a equivocarse. Son cantidades ya un poquito respetables, ¿no? 600 millones de dólares. Más, poco más de 600 millones de dólares. Ahora, fueron básicamente 4 contratos más un dinero que le estafó al gobierno de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Justicia, en donde reclamó un pago pendiente que no existía, no había ninguna obligación gubernamental de pagar, pero le pagaron. Ahora, estos contratos que se firmaron con ese conjunto de empresas organizadas por los Weinberg y operados bajo la dirección de García Luna, dispersaron el dinero. Este es un caso de lavado de dinero muy interesante que se va a convertir con el tiempo en una especie de prototipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo estamos, para exponerlo, lo estamos elaborando de tal manera que sea incluso un material didáctico para las personas que estudian el lavado de dinero. Criminales, ¿sí? Sí, ¿cómo lo hicieron? Es algo verdaderamente interesante, ¿no? Es decir, hicieron los fraudes a través del eje, el vector básico que es García Luna. Su esposa se encargaba de una empresa que él tenía. Eran nada más los 2 socios de esa empresa, pero esa empresa no operaba directamente. Esa empresa le conseguía a otras empresas unos contratos. Esos contratos eran fraudulentos, sacaban el dinero, les pagaban, se llevaban el dinero a distintos lugares del mundo. Directamente al hacer el pago,
las autoridades mexicanas hacían la transferencia. Pongo un caso, por ejemplo, el organismo de de prisiones, le da $6 millones del último pago del finiquito de un contrato y utiliza a BBV, que es donde tiene su cuenta ese organismo público, para hacer un traslado a un banco en el extranjero. Y utilizan de intermediario naturalmente a otro banco en los Estados Unidos y finalmente llega a Barbados. Ahí hay una cuenta en un banco que tiene que opera y está fundado en Colombia, a través de una empresa que tampoco es de Barbados ni tampoco es de Colombia. Es una empresa que es de Panamá, en una operación hecha en México, pagada por el gobierno mexicano en pesos, porque la cuenta del gobierno mexicano está en pesos, pero al momento de pagarlo le pide al banco que va a hacer la transferencia que lo cambie a dólares y lo deposite en dólares en el banco que lo va a recibir. Entonces, esta empresa es una empresa que regresa gran parte del dinero a México. No se queda en Barbados. Regresa a México, a una casa de bolsa que opera más bien como casa de cambio, recibe el dinero e inmediatamente lo cambia a pesos. Recibe el dinero en dólares. Y tiene una instrucción, ¿no?, de ubicarlo en una lista grande, más de 20 cuentas de personas morales, o sea, empresas, y de personas físicas que van a recibir cantidades específicas de ese paquete. Y entonces lo coloca esta casa de bolsa en todas esas cuentas, como si todos esos fueran clientes de la casa de bolsa, pero no lo son. Nada más es él que mandó el dinero desde Barbados a través del Citi. ¿Entiendes? Pero el Citi no de aquí, Citi de Estados Unidos. Correcto. Entonces, ya llegó, ya lo cambiaron a pesos y lo dispersan. Luego, ese conjunto de empresas y de personas hacen una segunda dispersión hacia otras personas y empresas. Y hay un tercer nivel de dispersión. Y hay también una dispersión muy interesante, a ver si hablamos mañana o otro día de eso, de dinero que fue a dar a ciertos estados para financiar campañas electorales. No es mucho dinero, no es demasiado dinero, pero sí. Pero es la primera vez que se da a conocer esto, Pablo Gómez. Pues sí, yo nunca lo había dicho, porque nos falta un piquito para averiguar. Hay algo que todavía me suena que hay que afinar, pero ya hablaremos de eso. Pero de hecho sí, ya lo tenemos comprobado. Efectivamente. Dinero de Genaro García Luna, de ese entramado, regresa a campañas. Corrupta. Sí, no es grandes cantidades como las que defraudaron. No. Defraudaron más de $600 millones. Es que depende. No son esas cantidades, pero sí fueron dispersados en efectivo. Eso sí ya lo comprobamos.
a través Es de una que empresa. En Esas efectivo. que en efectivo. reparte billetes. Reparte billetes. ¿Y Ustedes esas son saben que campañas del PAN? nosotros, ¿eh? No, ¿Son campañas del PAN? si no, no. Son campañas del PRI. Del PRI. Esto, aunque Mira, lo que sea, campañas del PRI. bueno, pues es que el que le estaba dando la lana en ese momento era del PRI. El gobierno de Peña Nieto. Tenía que llegar al PRI, pues es obvio, ¿no? Eso ya no hay que investigarlo. Pues, ya sabemos cada quien de qué partido es. Correcto. Ahora, perdón que me dé risa, pero es que es tan dramático esto, tan desgarrador, que verdaderamente no sabe uno si llorar o reír. ¿Por qué, porque Pablo? De una vez, ¿cuánto y a qué campaña? No, eso no te lo puedo decir, pero lo diremos. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Muchas veces lo dijo el presidente AMLO sobre el amaciato que tuvieron el partido del PRI y el PAN, tantas veces que dijo que eran lo mismo. Y pues sí, se repartían el botín de la República entre esos personajes oscuros. Millones de dólares se estuvieron ahí en juego de contratos públicos que eran posibles rastrearse, pero ¿qué hay de las tarimas, de las toneladas de dólares que se transportaban en avión, de los miles de dólares que pasaban por lancha a través de la franja, a través del río Bravo? Ese dinero es irrastreable. En otro caso, también, que les comentaba al principio, se habla también de la falta de pruebas de que no mostraron los fiscales al momento de condenar a García Luna. O no sé si han visto estos dibujitos que salen de pinturas que presentan al momento de que están enjuiciando, que están ahí en la corte, los que están juzgando, ¿verdad? Los que están ahí para recibir su pena. Estos dibujitos los hacen porque no permiten meter dispositivos, no permiten introducir dispositivos a la sala de la corte. Entonces por eso hacen estos dibujitos a mano. Entonces no hay ninguna grabación auditiva, ninguna grabación audiovisual y mucho menos fotografías, ¿verdad? Entonces no se sabe de qué hablaron en esa corte. Y entonces aquí la escritora y periodista Guadalupe nos explica que hay algo más preocupante detrás de eso que no se mostró, ¿verdad? Porque hay una red enorme de corrupción de parte de los mismos Estados Unidos de Norteamérica y como de parte del pueblo del gobierno mexicano. Hay tanta complicidad como ahorita en la Suprema Corte de Justicia. Ahí debe de haber un montón de casos y registros de archivos, de demandas, de procedimientos, pero simplemente no les dan el caso, no les dan seguimiento. Todo lo que va a salir, por eso no quieren la reforma judicial. Todo el mugrero que va a salir va a ser indescriptible. Entonces es toda una red de complicidad. Y aquí lo explica la periodista en este segmento, que también ahí se los tomé prestados a los amigos de los periodistas de Sin embargo al aire. Está muy bueno. Si tienen chance, denle like ahí a su página, síganlos, está muy recomendable. Profesional 100% el trabajo de estos señores. Así que vamos a ver ahí este segmento, seguimos platicando de esto. Como pasa muchas veces en la administración pública, tuvo dinero, sí. Y que Felipe Calderón sabía de eso y de otras cosas, me imagino que también. Pero me queda esa pregunta, ¿dónde están las pruebas materiales que supuestamente recopiló el Departamento de Justicia, los fiscales en Estados Unidos, por más de un año y que supuestamente retrasaron el juicio de Genaro García Luna? Pero también están por otro lado todos estos avionazos
que se dieron los dos avionazos, ¿no? El de 2008, el de 2011. Muchas cosas que nos dejan muchas dudas, ¿no? Obviamente, la operación Rápido y Furioso, que también a mí siempre ha sido, yo siempre he sido muy crítica de la investigación que hizo Gertz Manero con relación a Rápido y Furioso, porque la primera versión era que México no sabía que Estados Unidos la había hecho sin el conocimiento del gobierno mexicano, y después supuestamente se hizo con el conocimiento de Genaro García Luna, ¿no? Pero en realidad fue una operación que hizo Estados Unidos, y fue Estados Unidos al que tenemos. Eric Holder es el que tenemos, y ya estuvo en el banquillo de los acusados, ¿no? O sea, hay tantas cosas que no se han investigado de Genaro García Luna. Y eso sí, Felipe Calderón no podría no saber todo lo que se decía de esta persona, pero es solamente vinculado con el Chapo, o es una persona extremadamente corrupta. ¿Cómo hizo su dinero? ¿Y por qué Estados Unidos tampoco sabía nada de él cuando colaboraron de manera tan cercana con él? El FBI, la DEA, y todos los think tanks y tantos servidores públicos estadounidenses a los más altos niveles. ¿Por qué nada más? O sea, realmente Felipe Calderón no sabía, pero tampoco los estadounidenses que colaboraron con él 6 años. Es algo... Sí. Efectivamente, hay un hueco que no lo han llenado ni las autoridades de Estados Unidos ni las de México. Y es muy fácil o medianamente fácil de ubicar o de entenderlo si analizamos las investigaciones que hay de México sobre todo, porque las de Estados Unidos con respecto al dinero nunca se presentaron. En realidad no se presentó ninguna investigación con respecto al dinero. México sí tiene ubicado claramente cuál fue la ruta del dinero, o sea, son tránsitos tremendos. Por ejemplo, lo que decía Pablo Gómez, ¿no? Contratos, sacas el dinero, lo pones en un paraíso fiscal, de ahí lo regresas del paraíso fiscal y luego lo siembras como en una cantidad importante de cuentas y luego regresas o sea, esa parte, digamos que quien se hizo su tarea, creo yo, fue Pablo Gómez y la UIF. Esa parte yo la tengo más o menos clara, porque sí, y no es menor, pero son los contratos, Lupita. Estamos hablando de dinero que es posible perseguir, porque salieron de una cuenta, entraron a otra y luego se fueron a otra. Donde yo he tenido, y lo he expresado aquí, siempre dudas, es con respecto al dinero que no sabemos cómo se ingresó al sistema financiero, si es que se ingresó, porque tampoco tenemos conocimiento de que ese dinero se haya ingresado. O sea, Genaro García Luna tiene muchas cuentas con los Weinberg y con sus cuentas personales y de repente una fortuna maravillosa, etcétera, pero se justifica en contratos públicos y en contratos que se hicieron. Pero el dinero, por ejemplo, que se supone recibió del Chapo Guzmán o de otros criminales, nadie lo muestra, nadie dice dónde está. Ni Pablo Gómez, por este lado, que sí tiene una investigación del dinero que es traqueable, digamos. Público. Por contratos. Pero no del dinero que es de donde... Yo he oído versiones, pero nada más versiones, de muchos, incluso de biógrafos, habría ido a dar incluso a la campaña de Margarita Zavala y de Felipe Calderón para formar México Libre. Yo hasta eso he escuchado, pero ¿dónde están las pruebas? Efectivamente. ¿Dónde están las pruebas? Lo que sabemos es que ese señor no puede probar la riqueza que tiene. Y yo quisiera preguntarle a los fiscales de los Estados Unidos, porque ellos decían que tenían 1 millón de copias de hojas con pruebas y tenían videos, tenían audios, tenían estas pruebas materiales que nunca presentaron. ¿Por qué no las presentaron? ¿Por qué terminó el juicio antes? Y a mí me queda claro que era una persona corrupta porque tenía acceso a cuantiosísimos recursos. Y les voy a decir una cosa, que ya lo dije, pero creo que lo quiero volver a decir. Cuando yo hablé con él, a mí me parecía que es una persona tan aspiracionista, igual que Felipe Calderón. Fue a Harvard y se creía que los americanos eran lo mejor que le podían pasar. Los trataban a ellos como empleados, pero ellos sentían que eran sus únicos amigos, que les dejaban entrar hasta la cocina. Lo escuchabas hablar a Genaro García Luna mal de todos.
inclusive un poco mal hasta de quien fuera su jefe. De todos tenía una crítica, pero a los estadounidenses los trataba como amigos. Decía que era que John Philly era un tipazo. Todos ellos eran unos tipazos. ¿Tú crees? Bueno, a veces pensaría, es pura especulación porque no sabemos, no tenemos las pruebas materiales. Yo diría, teniendo tanto dinero, teniendo tanto prestigio, pasando y llegando a los think tanks de Washington, donde lo recibían, pues yo creo que haberle recibido en el maletín casi dinero del Chapo Guzmán, pues no sé, me parece como a veces difícil de entender cuando tenía acceso a tantos recursos por los contratos que estaba dando, el tema de los penales, la plataforma México, tenía todo este dinero para profesionar a la policía, para hacer de la policía algo distinto que prometió él mismo. Y contaba con toda la confianza del presidente. Entonces, bueno, lo único que me pregunto es, ¿dónde están esas pruebas? Que hubo 2 avionazos y a mí me llamó muchísimo la atención la escena de los avionazos. Ahí él se portaba muy bien con nosotros y con todos los bueno, yo no soy gringa, pero todos los estadounidenses, bueno, sí soy ahora estadounidense, los estadounidenses con los que él quería venderle su plataforma de datos, ¿no? Lo de GLAC, se portaba muy bien, de verdad que hasta le hacía así, te decía, con una deferencia, de verdad, esta gente que es tan aspiracionista, pero también tan pequeña, ¿no? Pero con ellos se portaba muy bien. Yo a veces pienso y digo, de verdad, habrá sido habrá creído tanto, que trabajaba tan cerca con el FBI y la DEA, que habrá recibido el dinero, o todo este dinero es de corrupción. Pues a mí me hubiera gustado realmente que el Departamento de Justicia nos mostrara las pruebas, porque muchos dicen, no lo iban a hacer porque esto iba a vincular a funcionarios estadounidenses. Eran operaciones grandísimas, ¿no? Y cuando se habla de narcotráfico, pues no nada más pensamos que Genaro García Luna era Conrado Sol, de la serie de Telemundo del Chapo, ¿no? Pero parece ser que es la serie del Chapo, es el Chapo García Luna. Ahora, ¿quién viene cuando viene el Mayo Zambada, ¿no? Y esto solamente es Estados Unidos. Es una cuestión que para ellos es importante, que es el narcotráfico. Pero ¿qué pasa con la corrupción y lo que pasó en México? Hay muchos huecos, demasiados huecos. Ahora, si en efecto no se encuentra el dinero que recibió del cártel de Sinaloa, porque los recursos que se le han identificado son los que son derivados de contratos para el CISEN, para el sistema de cárceles y la Policía Federal misma, y son recursos que salieron del erario federal y de la Ciudad de México, se enviaron a otros países, a Barbados, por ejemplo, luego se regresan en pesos, o sea, en un esquema claramente de lavado de dinero. Esos recursos se les da seguimiento porque entraron al circuito financiero. Los maletines, grandes, pequeños, tienen que ser grandes si son millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Enterrados en algún lugar oculto o fueron ingresados al sistema financiero? Esa es una duda que todavía prevalece. Pero además de eso, Lupita, yo quisiera preguntarte, si no hay esos datos, ¿por qué entonces en Estados Unidos los ex socios de Genaro García Luna lo dejan solo y lo castigan con el testimonio, que allá es prueba, de delincuentes? ¿Cuál es la explicación? Esto es una cuestión que tampoco, digo, nosotros no podemos explicar, pero bueno, podemos tener hipótesis, ¿no? Y eso me preocupa mucho porque se puede utilizar cualquier testimonio de los chapitos ahora del Mayo Zambada para inculpar a cualquier político mexicano y para reforzar esta idea de que México es un estado fallido, es un narcoestado y que todo está vinculado con el narcotráfico, que todos los políticos, como se intentó hacer también con Salvador Cienfuegos, o sea, realmente cuando ve uno la investigación que filtra los medios, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando liberan a Cienfuegos, regresa al país y se hace una investigación muy rápida, pero él filtró a los medios la investigación de Operación Padrino.
que supuestamente para Tim Goddard era una gran investigación, era una investigación de porquería. La leímos muchos, ¿no? Sí. O sea, realmente parecía ser Sí. que el secretario de la defensa era un narco más, o sea, como se lo imaginan ellos, como nos imaginan a los mexicanos. O sea, pero preocupa mucho porque todas tus preguntas no las puedo contestar. O sea, funciona esto a través de estos juicios de los testigos protegidos, es uno tras otro, pero nunca se acaba la droga y siguen con lo mismo. Esta guerra que nunca puede ser ganada, pero ahora tenemos un problema y por eso me preocupa. Y por eso o sea, a veces me dicen, ay, Guadalupe está protegiendo a Genaro García Luna. No lo estoy protegiendo de ninguna manera. Ahí está, evidentemente, el tipo se enriqueció excesivamente y no lo puede explicar. Hay un latrocinio enorme y me imagino, bueno, no me imagino, al país, ¿cuánto? O sea, realmente son esquemas muy complejos, pero realmente tiene que ver con el Chapo Guzmán. Y es lo mismo que pueden hacer con el expresidente de México, con Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo un intento en el 2006. Y 3 medios de comunicación, la Deutsche Welle, Inside Crime y ProPublica, grandes medios de comunicación, pues presentan una investigación que se hizo en 2006, sembrando la duda. O sea, ya pasó con Salvador Cienfuegos. Yo no estoy diciendo que no sean personas corruptas, yo no estoy diciendo que no haya pasado algo, pero denme las pruebas de que estamos hablando de un narcoestado, de que estamos hablando de un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. O sea, verdaderamente me sorprende también que los estadounidenses, que la DEA está haciendo estos juicios que nunca les está resolviendo a ellos ningún problema. Tienen más droga que nunca, están inundando el país de drogas y el consumo de drogas sintéticas viene de México o lo pueden también producir en su país, pero esto sigue siendo cierto. Entonces, que me enseñen las pruebas, pero si nosotros estamos aceptando esto, sin exigir esas pruebas, sin preguntarnos esto por lo menos, pues mañana va a ser el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o cualquier miembro del partido Morena. No podemos celebrar este juicio. Miren, alguien que en realidad siente culpa o que quiere en realidad reducir su pena, pues pide perdón, es lo más lógico. Yo pienso que cualquier persona sana y razonable de su cabeza, pues hace por disminuir su deuda y hace lo posible por llevarse de lo mejor con el juez o darle su mejor cara al juez para que tenga la menor repercusión negativa posible, ¿verdad? Pero García Luna, al contrario, como que en un modo de reto, le dijo, bueno, pensó esto, no me vas a hacer la barba, me vas a sentenciar, pues ándale, yo voy a juicio. Eso lo ven como una rebeldía, ¿verdad? Pensando en agreder al juez o al sistema estadounidense porque están coludidos, porque tanto tiene uno cola que le pisen como el otro. Por eso los está retando a que lo manden a juicio para ver de qué cuero sale más correa, ¿verdad? Él como quiera ya sabía que iba para la cárcel, pero pues sí trata de amenazar este sistema que está coludido todo, ya lo dijimos, la DEA, la CIA, el FBI, toda una red. Le siguen, Guadalupe Correa sigue haciendo muy buena observación, buenos puntos de vista acerca de cómo estos acusaciones sin sustento, porque según tenían miles de pruebas, no presentaron ninguna, pueden llegar incluso, como lo está manejando Marco Cortés, el inútil de Marco Cortés, tipificar al Estado mexicano como un Estado terrorista. Y esto llevaría muy graves consecuencias para el pueblo mexicano. Sigamos viendo ahí el punto de vista de la periodista Guadalupe Correa, muy interesante. Seguimos hablando. Sí, a ver, yo en la parte donde digamos, la fiscalía, el juez y el mismo tribunal determinan que una serie de testimonios son capaces de llevar a un individuo a la prisión, pues ese es su sistema judicial.
¿no? Ahí. ¿Qué creo yo? Yo creo que si está acusado de narcotráfico, de ser un narcotraficante, creo yo que esos juicios tendrían que estar acompañados necesariamente por el producto del narcotráfico. O sea, ¿a qué me refiero? En esa parte yo coincido, Lupita, en que, digo, un mexicano nunca va a tener dudas de que ese tipo era un bribón, punto. Hay infinidad de casos y hay una infinidad aquí en México. Aquí en México no hay duda de eso. Pero yo, puesto en los zapatos del juez Brian Cogan, mínimo le habría pedido a la fiscalía, oiga, si este es un tipo malo, doble cara, terrible, y le garantizo a usted que yo no le creo nada a este personaje. Si usted me dice aquí que es un narcotraficante, me gustaría también que me dijera en dónde deposita su dinero o en dónde se encuentra. Porque ahí, Lupita, México sí hizo su investigación. Lo que le corresponde a México con respecto al dinero público, que son literal más de 600 millones de dólares. De dólares. O sea, es muchísimo dinero. Esa parte, la ruta la terminó la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez hasta el final. O sea, lo que se presentó y lo que nosotros hemos visto de la ruta de ese dinero está clarísima. Pero si tú acusas en Estados Unidos a Genaro García Luna, allá, no me refiero a los juicios de aquí, que aquí yo sé que por eso tendría que irse a prisión, punto. Pero allá, yo si fuera el juez Brian Cogan sí les diría, ok, está bien, sí, el tipo es un criminal, pero ¿dónde se iba el dinero? No, pues sí, mucho dinero, tiene muchas empresas. No, eso el gobierno de México ya aprobó que efectivamente es una ruta, ellos ya la identificaron, pero ustedes lo acusan al de narcotráfico. ¿Dónde está el dinero? Que es donde yo digo, y lo he dicho repetido muchas veces aquí, hay dinero que no sabemos en dónde quedó de él, de Genaro García Luna. El efectivo, ¿dónde está? Y más allá de eso, ¿dónde está esa relación, esos encuentros, bueno, obviamente todo se hace muy oculto, sí, ¿no? Pues sí. Pero se decía que había muchas cosas. Se decía que es que lo que más interesante es que supuestamente el Departamento de Justicia, la Fiscalía General de los Estados Unidos, bueno, los investigadores trataron de negociar con Genaro García Luna. Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Adelante, estaba claro. negociando. Trataron de hacer que él luego diera información y él se negó. A mí, la señora Esteves, Dolia Esteves, me acuerdo que escribió, creo que para Sin Embargo, cuando escribía para Sin Embargo esa señora, escribió una columna que me pareció muy interesante. ¿Por qué Genaro García Luna se quiere ir a juicio? Va a terminar con cadena perpetua. Y esto no es porque esta señora sea una pitoniza, sino porque realmente todos negocian. Si tú eres un narcotraficante, vas a negociar una cadena, una sentencia mucho más baja. Ya salió Tomás Yarrington, ya salió Cier Cárdenas, y acaban de salir, estuvieron corto tiempo en prisión. O sea, ¿por qué? Porque negociaron. ¿Por qué Genaro García Luna no quiso negociar? Y entonces supuestamente ellos estuvieron retrasando ese juicio precisamente para recopilar esas pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Ellos supuestamente las tienen, donde vinculan a los narcos con Genaro García Luna, el cártel de Sinaloa, pero nunca las han presentado. Igual que pasó con Tomás Yarrington. Y les voy a decir una cosa, es algo bien interesante, porque yo siempre di por hecho que Tomás Yarrington estaba protegiendo a los Zetas y que tenía relación con el cártel del Golfo. O sea, realmente decían el Z, creo que es el Z3, no me acuerdo, no, el 3 era Costilla, pero le decían un Z, era un número, ¿no? Y yo asumía eso, pero cuando hice más investigación y cuando entiendes cómo funcionó realmente el caso, él solamente fue juzgado y tuvo una sentencia por lavado de dinero, pero no por narcotráfico, no por proteger al cártel del Golfo, a los Zetas. Y eso es muy importante entenderlo, porque nosotros hemos dado por hecho de que estos cuates son narcotraficantes. Puede ser que sean corruptos, rateros y criminales en otro sentido, porque también hay muchas dudas de Genaro García Luna. Era un hombre despiadado.
Era un hombre que no le importaba hacer un montaje para inculpar a alguien y muchas personas lo acusaban. ¿Qué pasó con esos avionazos? Cuando a mí me respondió con esa cara que quería ser muy amable y cuando le pregunté los avionazos, híjoles, me hizo una cara que casi o sea, a mí me dejó fría, aunque quería ser muy buena onda. No estoy diciendo que hizo algo, pero me llamó mucho la atención y lo pusimos en el libro, porque yo no solamente me di cuenta, sino el coautor de la reacción cuando yo puse en duda que pues estaba el de Vasconcelos, bueno, estaba Santiago Vasconcelos, Vasconcelos, Juan Camilo Morillo. Juan Claro, Camilo Murillo, primero, claro, Blake Mora en el Blake otro Mora, avionazo. 2008, 2011 y 2005 cuando él no estaba, pero él estaba de todos modos en esta investigación. 2005 primero con Ramón Martín Huerta en el sexenio de Vicente Fox. 2008 fue Juan Camilo Mourinho en este avionazo rarísimo que además terminó en Paseo de la Reforma y después el de Chalco. O sea, el otro avión. En uno, él se iba a subir, y él nos lo comentó. Él se iba a subir en el de Juan Camilo Mourinho. Y como los regañó Genaro, el presidente, le dijo Juan Camilo, tú te quedas. Y ese avión se desplomó. Yo no estoy diciendo que lo haya desplomado él, pero me llamó mucho la atención. Yo no tengo ninguna prueba de eso. Pero este señor era despiadado en muchos sentidos, o sea, no tenía realmente ningún empacho en hacer muchas cosas y terminó refundido en la cárcel en los Estados Unidos, pero sin pruebas de que él estaba vinculado con los narcotraficantes y decide irse a juicio. ¿Por qué decide irse a juicio? Sabiendo que podía terminar en una cadena perpetua como fue, y como dije, la señora Esteves no es una pitoniza, pero dijo la verdad en ese momento porque le sabía a la cuestión de las cortes en los Estados Unidos, como cualquier otro periodista. Aquí lo dijimos, Lupita, estaba retando, aquí lo mencionamos, estaba retando a la fiscalía. Dijimos, ¿por qué se va a un juicio y no se declara culpable? Allá se considera un reto abierto a los fiscales y al juez porque sometes a todo el sistema, lo pones en duda. O sea, sí hay muchas cosas que quedan pendientes de explicar, Lupita. Yo tengo una última pregunta. Se dice que la realidad muchas veces supera la ficción y esta novela policíaca que actualmente estamos viviendo es digna de una producción televisiva, producción cinematográfica, porque está de película, toda esta controversia, todo este drama sobre estos seres oscuros. En esta siguiente intervención le preguntan acerca de cómo era el comportamiento de García Luna y ella explica cómo quería encajar en una sociedad americana a la que él aspiraba, aspiraba a llegar a los más altos niveles. Y bien lo decía el presidente AMLO, estas personas desprecian al pueblo, pero al mismo tiempo ellos son despreciados por sus jefes. Esto lo deja ver la periodista Guadalupe Correa en estas entrevistas que ella le hizo a García Luna antes de que fuera aprehendido, de que de un momento para otro tenía una mirada desencajada, con mucho odio. Era una persona realmente con una vida doble. Vamos a ver esta intervención. De mi parte. Ese señor que yo creo que ustedes le hacen de las últimas entrevistas que él concedió para algún documento, para algún libro, ese señor que alcanza a saber antes de su arresto, Guadalupe Correa Cabrera, es un hombre que se siente seguro, es un hombre que se siente... obviamente no se siente criminal. ¿Cómo lo ves cuando lo ves? ¿Cómo lo dibujas? Es un hombre que se siente intocable. Es un hombre que viene y va de Estados Unidos a México, que está buscando la naturalización porque le dieron una green card. Es un hombre que va a los think tanks de Estados Unidos a presentar su proyecto Black. Es un hombre que tiene aspiraciones de continuar su carrera ahora como académico, porque se quería juntar con la academia. Él ya no se sentía un policía, él ya era un hombre de inteligencia, él era un intelectual.
Él era un amigo, quería ser un estadounidense. Obviamente hay personas, no podemos especular con las personalidades, de los psicópatas, ni mucho menos, ¿no? Me pareció muy interesante lo que le dijo el juez Brian Cogan. Le dijo, usted tiene dos caras, nosotros le vimos 5, pero era por el análisis de los periodos en los cuales analizamos su vida. Pero sí, o sea, podría ser que hay gente que miente y dice que no miente y se cree sus mentiras. Pero también los estadounidenses estuvieron colaborando con él 6 años. Él les operó la estrategia Kingpin a la perfección. Ellos le dieron a él un lugar en los Estados Unidos. ¿A poco a un narcotraficante que estaba colaborando con ellos para combatir el narcotráfico, que era la parte toral de Iniciativa Mérida? Era una operación antinarcóticos para los estadounidenses antes que nada. Para nosotros era una cuestión de violencia, de delincuencia organizada, más allá del narcotráfico, pero para ellos. Entonces, no sé, él se sentía muy seguro de que todo iba a salir bien. ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé, ¿por qué se fue a juicio? ¿Qué sabía él? ¿Y qué pensaba él? Pues es muy lo que cuentas de lo que viste de Genaro García Luna, y que bueno, retomo, Lupita, el título de tu libro que al inicio de esta conversación tú citaste. Se llama La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, un libro que tú publicas junto con Tony Payán, y que en una de las conversaciones es precisamente con Genaro García Luna en su plenitud después de dejar el gobierno, y cómo efectivamente, teniendo las puertas abiertas de Estados Unidos, de pronto lo agarran. ¿No es un mea culpa también o de Estados Unidos, o una coartada de Estados Unidos para pues mandar el mensaje de quién manda, con independencia de que este personaje haya sido uno de sus empleados? Pues sí, bueno, uno puede pensar que sí, que fue lo que pasó, por qué Estados Unidos decide hacer esto, y además también uno empieza también a cuestionar juez Brian Cogan, todos los fiscales en esta misma corte de Nueva York, ¿no? Y luego el Ismael El Mayo Zambada. A mí me preocupa bastante, porque ya viene una elección. Imagínense que venga Trump, que es lo que quiere, ¿no? Una lucha contra los carteles. ¿Qué va a decir Genaro García Luna? ¿Qué va a decir Ismael El Mayo Zambada? Genaro García Luna, recuerden, que escribió una carta antes que esta última, y dijo que él tenía información con relación al gobierno de la Cuarta Transformación. Eso dijo Genaro García Luna en su carta. Entonces, ¿qué va a pasar con los chapitos? ¿Qué va a pasar con Ismael El Mayo Zambada? Porque la revista Contralínea saca una nueva versión donde supuestamente el CNI ya sabía y ya tenía conocimiento, y quien secuestró a Ismael El Mayo Zambada fue con la venia de los Estados Unidos para enviarlo allá. ¿Qué está pasando en esta corte de Nueva York y con toda esta gente que tiene todo este conocimiento y que va atando cabos? Cuando en Estados Unidos se quiere declarar una guerra contra los carteles, dicen todos las cabezas del Partido Republicano que ellos están a favor de enviar tropas a México para atacar el narcotráfico, e inclusive bombardear desde el aire a los carteles mexicanos, que no sabemos qué es, a bombardearnos a nosotros como mexicanos, a nuestras comunidades. Hay que tener mucho cuidado. Y todavía hay gente que defiende a Trump. Pues sí. Carajo, mexicanos y mexicoamericanos, carajo. Muy, pero muy revelador este material periodístico. Yo no me voy a colgar el crédito para nada. Este material es prestado, se lo tomé prestado ahí a la página de Sin Embargo al Aire, a los periodistas. Ellos hacen una labor periodística bien profesional, bien increíble, ¿verdad? Yo soy un ciudadano más como cualquier otro. Tal vez por eso me ven que estoy buscando la frase correcta para darles una información más objetiva, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer con estos tipos de videos, este tipo de material, específicamente con este video, es de que mandar a ese partido político, al PAN, al basurero de la historia, y que de ahí no se vuelva a levantar, porque el PRI ya definitivamente está
está perdido, está en las últimas. Ese ya va de salida, ya estaba de salida desde el año 2000. En el año 2000 todos los mexicanos estábamos esperando una esperanza, esa esperanza que llegó después en el 2018. En el 2000 ya estaba latiendo, porque en aquel entonces se prometió que llegaría el cambio para México. Desgraciadamente fuimos engañados. Yo maldigo el día en que mi boleta con ese voto para el PAN lo introducí. Fue el acabose, una traición, una decepción de parte de este partido azul. O sea que por eso les quiero hacer ver este punto de vista, porque en aquel entonces había una cortina de humo inmensa, era un programa televisivo con información de esto, te querían meter en la cabeza la información que para ellos era necesaria para saquear al pueblo de México. En aquel entonces no existían las redes sociales. Ahorita en la actualidad es más fácil dispersar estas ideas, ¿verdad? Y yo sé que muchos mexicanos ya estamos del otro lado, donde ya no les creemos nada, pero la finalidad es de llegar a más personas, así que por favor, si les gusta, recomienda este video, esta información, que no se quede así como letra muerta, que el trabajo de estos periodistas le lleguen a más mexicanos para que, si tienen alguna duda de que, deja voto por el PAN, o que tal, a lo mejor voto por el PAN, ¿verdad? Ya que con este tipo de materiales se deshagan de esas dudas y que lo mandemos al basurero de la historia a este partido político. Así que si les gustó, denle like, déjenme sus comentarios en qué puedo mejorar este canal, en qué les puedo ayudar, y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por ver hasta este minuto del video. Muchas gracias.